Muy buenos días a todos los presentes. Me presento, mi nombre es Cassandra Mendoza Sarmiento, soy coordinadora de investigación formativa de la Corporación Universitaria Reformada y en nombre de nuestra institución les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia online titulada Métodos empíricos para diseñar caracterizaciones psicopedagógicas desde la investigación científica, observación, encuesta, entrevista y pruebas psicopedagógicas. Con este tipo de espacio, la Corporación Universitaria Reformada busca contribuir a la cultura investigativa de nuestra comunidad académica. Este espacio en particular es un espacio pensado para aquellos estudiantes que pertenecen a los semilleros de investigación, docentes y personal interesado en la línea de psicología educativa. Un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan desde Cuba, Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, Canadá, Francia. Tenemos personas de diferentes partes de Colombia también, de nuestra institución, la Corporación Universitaria Reformada, Neurocer, Corporación Colegio Italiano Galileo Galilei, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el SENA, la UNAD, la Universidad del Atlántico, la institución Alfonso López Pumarejo, el Instituto Tecnológico Bolivariano, la Universidad del Norte, la Corporación Universitaria del Caribe SECAR, Western University, la Universidad Autónoma del Caribe, el Instituto Superior de Diseño en Cuba, la Sociedad Cubana de Psicología, la Institución Educativa Técnica María Inmaculada Quital, Instituto Tecnológico Superior Puerto Viejo, Universidad Nacional de Educación, Universidad Laica Vicente de Guayaquil, Universidad de La Habana, Cuba. Estas son algunas de las instituciones de las personas que nos están acompañando en el día de hoy. Si por algún motivo, puede que no pude mencionarlas todas, por favor nos pueden dejar un saludo en el chat mencionando de qué institución son también para saber. Les recuerdo también a todos los presentes mantener por favor su cámara y micrófono desactivado, silenciado durante la conferencia. Cualquier duda o inquietud que les surja durante la conferencia, si tienen alguna pregunta, pueden escribirla a través de nuestro chat. Habrá un espacio de preguntas al final de la conferencia moderado por el doctor Emilio Hernández Chams. No siendo más, pues le cedo la palabra a nuestro moderador del día de hoy. Él es el doctor Emilio Hernández, es licenciado en Educación, magíster en Ciencias de la Educación y doctor en Ciencias Pedagógicas de la Universidad Héctor A. Pineda de La Habana, Cuba. Es investigador del Grupo de Investigación CICUS de la Corporación Universitaria Reformada, adscrito a la línea de investigación de Psicología Educativa. El doctor Emilio también tiene un semillero de investigación en esta misma línea. Profesor Emilio, le cedo la palabra y le cedo el honor también de presentar a nuestra conferencista de hoy. Muchísimas gracias, Cassandra. Y en primer lugar quiero ofrecer nuestro agradecimiento a las autoridades de la universidad, que sé que han estado pendientes de esta conferencia online y que nos dan la posibilidad de poder intercambiar con toda esta amplia gama de invitados que tenemos en la mañana de hoy, lo cual nos satisface muchísimo. Con mucha afectividad, con mucho cariño, recibimos a todos los invitados que esta mañana han decidido acompañarnos. Con muchos de ellos tenemos vínculos de trabajo, hemos tenido vínculos incluso siendo estudiantes de muchos de ellos, por lo tanto nos pone muy contentos que ellos estén esta mañana acompañándonos a nosotros y que también se hayan podido sumar otros estudiantes y otros profesionales tanto de Colombia como del resto del mundo. Esta es una conferencia que hemos querido preparar
que hemos querido facilitar fundamentalmente a los estudiantes de los semilleros de investigación, jóvenes que han decidido emprender el camino de la investigación de la mano nuestra, y por lo tanto hemos concebido esta conferencia para que les sirva para su preparación como integrante de estos semilleros de investigación. Nosotros queremos también que esta conferencia sirva de homenaje a la figura de un gran psicólogo latinoamericano y mundial. Nosotros queremos que esta conferencia sea un homenaje a la figura del doctor Fernando Luis González Rey, fallecido a inicios del año pasado, pero que sin lugar a dudas el doctor Fernando deja un legado impercedero para el desarrollo de la psicología. El doctor Fernando Luis González Rey nació en La Habana el 27 de junio del año 1949. Se graduó de licenciado en Psicología por la Universidad de La Habana, doctor en Psicología por el Instituto de Psicología General y Pedagógica de Moscú, y se graduó también como doctor en Ciencias por el Instituto de Psicología de la Academia de Ciencias de la Unión de República Socialista Soviética. Fue presidente de la Sociedad de Psicólogos de Cuba, decano durante varios años de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, de la cual también llegó a ser uno de sus vicerrectores. Fue vicepresidente para México, Centroamérica y el Caribe de la Sociedad Interamericana de Psicología, importante organización que le entregó el Premio Interamericano de Psicología en el año 1991. Formado bajo la influencia de la reconocida Escuela Psicológica Soviética, específicamente fue discípulo y epígono de la psicóloga Brochovich, quien fuera a su vez una de las colaboradoras más cercanas del célebre Lev Semyonovich Vygotsky. El doctor Fernando González Rey supo asimilar otras tendencias contemporáneas y mostrarnos una visión transformadora de una psicología para el desarrollo humano. Como parte de sus primeros años de investigaciones, se dedicó a penetrar en las complejidades de la personalidad, la comunicación y la teoría de las representaciones sociales. Ya en sus últimos años de fecunda obra científica, se dedicó junto a su inseparable Albertina Minhan, esposa, compañera, colega y también cómplice de todos sus sueños, proyectos y realizaciones, al estudio de la teoría de la subjetividad desde una perspectiva histórico-culturalista, legando lo que hoy conocemos como parte de su epistemología cualitativa y subjetividad. Desde el año 2010 hasta su muerte fue profesor titular e investigador en las diversas programas de maestría y doctorado de la Universidad de Brasilia. Su contribución a la formación de investigadores e investigadoras en diversas áreas de la psicología asegura la continuidad y el desarrollo de su legado. Quienes le conocieron, y precisamente nuestra invitada de hoy, quien tuvo el privilegio de ser una de sus alumnas, pueden dar testimonio de su agudo sentido crítico, de su extraordinaria capacidad para la expresión verbal y escrita de sus ideas, su lógica y su fogosidad en la argumentación, además de ser poseedor de un fino sentido del humor. Fue profesor invitado de universidades en el Reino Unido, Francia, Australia, Estados Unidos, España, México, Argentina, Puerto Rico, Colombia y Brasil. Al momento de su fallecimiento, ocurrido en Sao Paulo el 26 de marzo del 2019, se desempeñaba como profesor titular e investigador del Centro Universitario de Brasilia. Su obra toda constituye un legado invaluable que actualmente se difunde con éxito en diferentes idiomas, entre ellos español, inglés, portugués y francés. Sirva este encuentro de hoy como un sencillo, pero a la vez sentido homenaje a su fecunda vida e inagotable legado para la psicología latinoamericana y mundial. Dicho estas palabras en homenaje al doctor Fernando González Rey, presento a nuestra invitada de hoy. En la mañana de hoy nos acompaña la doctora Odalis de la Caridad Pérez Viera, psicóloga de la Universidad de La Habana, magíster en Ciencias de la Educación y doctora en Ciencias Pedagógicas de la Universidad Héctor Alfredo Pineda Saldívar de Cuba. La doctora Odalis es una profesional de larga y vasta experiencia en temas de psicología educativa. Trabajó durante muchos años en el Departamento de Psicología y Educación de la Universidad Héctor Alfredo Pineda Saldívar.
también ha tenido experiencia como parte de los temas vinculados con la dirección de instituciones educativas y también muchísima experiencia vinculada con la formación de estudiantes de maestría y doctorado. Es miembro del Tribunal Permanente de Doctorado en Ciencias Pedagógicas de la República de Cuba, en el cual ha recibido distintos premios por su labor encomiable en la formación de los doctores en Ciencias Pedagógicas de la República de Cuba. También reconocida en otras universidades, ha ofrecido conferencias en Venezuela, en Colombia, en Puerto Rico, Dominicana y en otros países. En la mañana de hoy es un gusto tenerla con nosotros como parte también de su investigación, de su carácter de investigadora asociada al Grupo SICUS, y le damos la más cordial bienvenida a la doctora Odalis y le ofrecemos nuestras cámaras y micrófonos para que comparta con nosotros esta mañana y formemos parte de todo este proceso de enseñanza-aprendizaje que tanto nos satisface. Muchísimas gracias, doctor Odalis. Adelante. Bueno, muchísimas gracias a Emilio, al doctor Emilio, muchísimas gracias a la universidad y bueno, a todos los que pues están dedicando su tiempo a este pequeño intercambio, donde efectivamente nos proponemos continuar en esta preparación, sobre todo metodológica, de manera inicial con los semilleros, pero en sentido general, es decir, con la universidad y con todos los colegas que hoy estamos aquí. Para comenzar la actividad, y voy a explicarles el por qué la comienzo así, y es que todos estamos vinculados con este fenómeno educativo, con la profesión pedagógica, todos los que estamos aquí, y voy a comenzar utilizando un recurso que con bastante frecuencia utilizo, ya sea la utilización de situaciones o sencillamente una historia como la que voy a empezarles a leer, porque considero este aporte del enfoque histórico-cultural, es decir, esto lo hago siempre porque partiendo de este enfoque histórico-cultural y ver la valía de justamente el papel de la vivencia en el aprendizaje, si lo analizamos desde el punto de vista de la neurociencia, pues también el papel que tiene la emoción, y porque en definitiva hablar de una historia nos conecta con el mundo afectivo de las personas porque hace determinadas asociaciones y sienten que eso que se va a trabajar pues tiene determinado vínculo para algunas de sus necesidades fundamentales. Entonces esta historia que quizás los conocen, pero vamos a enfocar y nos va a permitir introducir la temática que vamos a trabajar, dice que un cargador de agua de la India tenía dos grandes vasijas que colgaba a los extremos de un madero que llevaba encima de los hombros. Una de las vasijas tenía varias grietas, mientras que la otra era perfecta y conservaba toda el agua al final del largo camino a pie, desde el arroyo hasta la casa de su patrón. Pero cuando llegaba a la vasija rota solo tenía la mitad del agua. Durante 2 años completos esto fue así diariamente. Y desde luego la vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus logros, pues se sabía perfecta para los fines que había sido creada. Pero la pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable porque solo podía hacer la mitad de todo lo que se suponía era su obligación. Después de 2 años, la tinaja quebrada le habló al aguador diciéndole: estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo porque debido a mis grietas solo puedes entregarme la mitad de mi carga y solo obtienes la mitad del valor que deberías recibir. El aguador apesadumbrado le dijo compasivamente: cuando regresemos a casa quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino. Y así lo hizo la tinaja. Y en efecto vio muchas flores hermosas a lo largo del camino, pero de todos modos se sintió apenada porque al final solo quedaba dentro de sí la mitad del agua que debía llevar. El aguador le dijo entonces: ¿te diste cuenta que las flores solo crecen a tu lado del camino? Siempre he sabido de tus grietas y quise sacar el lado positivo de ello. Sembré flores a lo largo de todo el camino por donde vas y todos los días las has regado. Y por 2 años yo he podido recoger flores para decorar el aula de mi maestro. Si no fuera exactamente como eres, con todos tus defectos, no hubiera podido ser posible crear esta belleza. De alguna manera, si estamos pensando que nos está transmitiendo esta historia tan simbólica, y es justamente en que cada uno de nosotros tiene sus propias grietas, en que todos somos vasijas agrietadas, pero que debemos saber que siempre existe la posibilidad de aprovechar esas grietas para obtener buenos resultados. Nos está hablando de la importancia del diagnóstico y de la importancia de la caracterización psicopedagógica, y como ustedes ven, este justamente es el tema.
es el objetivo, es la investigación que este grupo de semilleros para el que inicialmente concebimos la actividad, y es en definitiva el papel y el centro de nuestra actividad, el hacer el análisis de la caracterización psicopedagógica. En este caso, la caracterización psicopedagógica se define, y sobre todo del talento que les decía, es el centro de la conferencia que estábamos abordando, como el conjunto de características que permiten, que tiene este carácter, ¿verdad?, es de un proceso o producto de carácter pedagógico que va a permitir identificar, interpretar, valorar, pero sobre todo con un enfoque que propicie qué cosa, que propicie favorecer, que contribuya evidentemente a poder desarrollar a la persona, y que efectivamente, es decir, logre este trabajo no solo con las limitaciones, no solo con las fortalezas, sino sobre todo con las potencialidades de cada persona. Y en este sentido, entonces, nosotros fíjense que estamos hablando que esta caracterización psicopedagógica está hablando de las particularidades individuales del estudiante en su entorno, y donde se pretende entonces conocer el conocimiento sobre ese entorno familiar y comunitario, el conocimiento sobre los aspectos biológicos y psicológicos, y el conocimiento incluso de todo lo que tiene que ver con el propio rendimiento del estudiante, con el desarrollo de todas sus habilidades, estrategias de aprendizaje, hábitos, conocimientos en definitiva, y que por tanto nos va a dar la posibilidad de desarrollarlo, de potenciarlo. Si nos remitemos a la historia, bueno, pues entonces de ver qué hacemos con no solo las grietas, sino las posibilidades y las potencialidades que tenemos cada uno. Justamente entonces en este sentido, y con esta investigación que estábamos realizando desde este grupo de semilleros, que entonces decíamos, bueno, han recibido, como los colegas que están aquí hoy, elementos en torno a metodología de la investigación, en qué cosa profundizar efectivamente en el cómo, ya con estos conocimientos, sobre todo la metodología, en el cómo lograr esa investigación, y por supuesto ir adentrarnos entonces al diseño metodológico. Un diseño metodológico que incluye la población y la muestra, que incluye el tratamiento estadístico de los datos, pero que incluye los métodos, técnicas e instrumentos que se van a trabajar. Y es justo aquí donde nosotros vamos a adentrarnos, es decir, donde vamos a ir profundizando en nuestra actividad, en efectivamente la metodología, es decir, los métodos. Pudiéramos entonces desde ahora ir expresando que el ver el método, y estamos partiendo de una idea de Víctor Morles, incluso una idea que ya ha sido trabajada desde bastante tiempo, donde el método es visto efectivamente como la estrategia concreta de la investigación, pero que la he traído aquí solamente para hablar, es decir, de dos elementos, de que es necesario trabajar en la integración de métodos, y sobre todo en que la investigación es un acto original donde cada investigador, teniendo en cuenta por supuesto todo el rigor científico y todo un diseño teórico y metodológico de la investigación, pues adquiera, es decir, su propia investigación, un matiz original, y constituye realmente un acto creativo y original. Es entonces que nosotros queremos también conversar en este intercambio, o dejar claro en este intercambio que existen, como todos sabemos, determinados paradigmas cuantitativos que han sido muy utilizados en la investigación educativa, paradigmas cualitativos que veamos aquí, ¿verdad? Cómo en este paradigma cuantitativo, si hablamos de la metodología, hay una preferencia o se pondera el método del experimento, métodos empíricos que den resultados exactos, se utilizan muestras, ¿verdad?, muy representativas, y además de esto también que permitan verificar la teoría, las hipótesis, y donde efectivamente, es decir, se hace una gran utilización de todo el procesamiento estadístico. Hay métodos cualitativos que también se utilizan mucho, sobre todo en la universidad, que estamos en estos momentos en la Universidad Reformada, el paradigma cualitativo, que estudia muestras pequeñas que también de una gran valía, y que recurre a métodos como la entrevista, como la observación, es sin esquemas rígidos, donde se trabaja sobre todo una metodología que permite una comunicación bien estrecha entre el investigador y el sujeto, y donde
evidentemente, es decir, se obtienen una serie de datos, pero no hay una ponderación, pudiéramos decir, de lo estadístico. Ahora, nosotros estamos y les vamos a presentar, y hemos hablado esto, solamente referido a los métodos, porque es algo que se conoce, y sobre todo es para enmarcarles que nosotros nos vamos a mover en un paradigma emergente o dialéctico, donde vamos a profundizar entonces en la necesidad de una variedad de métodos que, por supuesto, se determinan a partir del objetivo de la investigación y donde nosotros, es decir, donde se trabaja con las ventajas y las desventajas de estos paradigmas cualitativos y cuantitativos, donde se busca sobre todo la integración. Y vean que este es un paradigma, es decir, es una tendencia bastante aceptada en la investigación social y educacional en estos momentos, que, como ven aquí, es decir, se le ha llamado paradigma emergente por algunos autores, paradigma dialéctico por otros autores, una investigación total, pero que en definitiva es decir, tiene como propósito, es decir, conservar la unidad epistemológica de la investigación educacional en el marco de un enfoque plurimetódico y conservar lo mejor que cada uno de los paradigmas de una, es decir, integrarlos dialécticamente y no de una manera ecléptica, sino justamente desde la propia dialéctica y la elección. En este sentido, y dicho estos elementos que nos parecen importantes, nos parece también válido presentar esta idea de Vygotsky, para nosotros considerado, y bueno, el doctor Emilio hacía una ligera referencia, para nosotros el padre de la psicología, todos aquellos que somos seguidores del enfoque histórico-cultural, e incluso en estos momentos con un gran prestigio en toda la psicología occidental, y donde de alguna manera también se le atribuye, es decir, al constructivismo, también se atribuyen muchas veces, es decir, la figura de Vygotsky, para nosotros el padre de la psicología. No voy a profundizar mucho en él, de todos modos también ya voy invitándolos a una conferencia que en el foro tiene el doctor Ariel en el Fórum de SICUS, que próximamente verán la convocatoria, pero que sí nos parece importante trabajar en esta actividad en que estamos recurriendo al estudio de los métodos empíricos fundamentalmente, que hay dos formas de acercarse a la realidad. Una, separando el objeto de su contexto como en un laboratorio, en un experimento en definitiva, y otra es la que estamos asumiendo nosotros desde esta investigación educacional y sobre todo en el caso que nos proponemos, esta caracterización psicopedagógica, buscando entonces holísticamente, integralmente, multidisciplinariamente y ver entonces ese fenómeno, ese acercamiento a la realidad vista en su desarrollo. En este entonces, después de visto estos elementos que nosotros hablamos, que la selección de los métodos en esa investigación, es decir, está determinada a partir, es decir, la investigación desde el enfoque histórico-cultural, desde nuestro paradigma emergente o dialéctico, y que parte de un enfoque general, un método general dialéctico materialista, de métodos del nivel teórico, métodos del nivel empírico y métodos matemáticos estadísticos. Los del nivel teórico que nos permiten primero poder sistematizar, primero poder ir a operacionalizar nuestra variable para aplicar los métodos empíricos, pero además de eso, trabajar o analizar, interpretar, valorar, sistematizar los resultados de esos métodos empíricos. Utilizamos también métodos matemáticos estadísticos para el procesamiento de los datos que obtenemos de los métodos empíricos, y los métodos empíricos, que es aquellos que nos permiten ese acercamiento a la realidad, a determinar, ¿verdad? Es decir, a partir de todo eso sensible, ese acercamiento que nos va a arrojar, en definitiva, ese vínculo con la experiencia, con lo que está sucediendo, con el estado en que se encuentra el fenómeno que queremos investigar. Y aquí entonces pues seguimos puntualizando aquellos elementos que vamos a ver en nuestra conferencia, y donde efectivamente lo vamos a presentar vamos a presentarles métodos que orientan cómo se va a realizar la investigación, técnicas en definitiva, que son las formas en que se instrumenta y se operacionaliza ese método que les presentamos para la ejecución, y los instrumentos como el medio material de que se dispone para ejecutar ese método. Vamos entonces nosotros en esta investigación para la caracterización
psicopedagógica a emplear como método la observación. Ustedes conocen que como métodos se encuentran la observación, como métodos empíricos, la observación y el experimento. Nosotros en esta investigación vamos a utilizar la observación como técnicas y que vamos a ver hoy aquí. Vamos a ver la entrevista, la encuesta, las pruebas pedagógicas y psicológicas y las pruebas psicométricas también. Es entonces que nosotros tenemos como objetivo en nuestra conferencia, pues justamente explicar estos métodos empíricos que acabamos de mencionar para, es decir, la realización de la caracterización psicopedagógica. Vamos entonces a comenzar por nuestro primer método, que en este caso es la observación científica. ¿Por qué observación científica? ¿En qué se distingue de esa observación, es decir, de la observación cotidiana que podemos realizar? ¿Qué la distingue? ¿En qué consiste? Justamente la observación científica se basa en una percepción, igual que la observación cotidiana. Cuando nosotros nos convoca algo, ¿verdad? Algo que nos interese, nosotros pues sencillamente observamos. ¿Dónde está la cientificidad de nuestra observación? En que es una observación planificada. De ahí que entonces nosotros, a donde vayamos, y a los estudiantes del semillero, y a los estudiantes que hoy están aquí, pues bueno, pues también es necesario nosotros llevar esa planificación, que es una planificación que se realiza, ¿verdad? Que se vuelca en un instrumento que es la guía de observación y que se realiza justamente a partir de los objetivos que nosotros tenemos en la investigación, de cómo esos objetivos, de cómo esa variable que nosotros estamos investigando y que queremos nosotros caracterizar en este caso, cuáles son esos indicadores. Y es una observación científica porque tiene la intención de describirlos e interpretarlos científicamente. Es decir, yo voy a dirigirme a determinados aspectos que son los que voy a describir y los que voy a interpretar. No todo lo que observo, sino esto muy determinado por, por esa variable, por esa operacionalización y por esos indicadores. De ahí que entonces ya yo le estoy diciendo a los estudiantes del semillero y a todos aquellos que quieran participar, que justamente para esta caracterización psicopedagógica del talento, de la discapacidad psicosocial, que es lo que van a trabajar la investigación del semillero, pues va a haber una conferencia próxima a cargo del doctor Emilio, explicando, sistematizando para poder determinar cuáles serían esos indicadores que hay que ver aquí en la observación científica. Aquí se aspira también a que la presencia del observador afecte lo menos posible el desenvolvimiento del objeto observado. Y en ese sentido, entonces, nosotros tenemos que ver esa observación como uno de los métodos que tiene mayor importancia en la investigación educativa, que permite esa percepción directa del fenómeno, que no interviene en el fenómeno y que además de ser el método empleado, brinda una enorme cantidad de información científica que, por supuesto, para su objetividad, para su cientificidad, también requiere de la integración con otros métodos. Puede utilizarse entonces, como les decíamos, otros instrumentos, otras técnicas que tiene que ver, por ejemplo, digamos, puede utilizarse unido a una entrevista, puede muchas veces la observación también estar vinculada a determinada valoración, es decir, con escalas valorativas, y yo entonces ese indicador que quiero observar, ¿verdad? Pues entonces le doy una escala categorial que puede ser siempre, nunca, que puede ser un 2, 3, 4, que puede ser, es decir, le voy dando una escala y estoy realizando entonces esa observación unido a una escala valorativa. Ahora, algo importante para nosotros poder elaborar ese instrumento que es la guía de observación, para nosotros lograr que este método, que es la observación científica, sea objetivo, es que nosotros tenemos en primer lugar que organizar varias sesiones de observación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en presencia de ese objeto que queremos observar, de ese sujeto, disculpen, que nosotros queremos observar, ese sujeto siente y impactamos, nuestra presencia impacta en su conducta y en su comportamiento. Y recuerden que nosotros no debemos intervenir, que nosotros, es decir, como observadores científicos, como investigadores, pues entonces vamos a dejar que el fenómeno transcurra. Otro elemento que se puede tener en cuenta, además de organizar varias sesiones, ustedes saben que cuando nos iban a visitar una clase, nosotros estábamos pendientes del que nos iba a visitar, si el que nos iba a visitar estaba escribiendo o si no, si miraba para aquí, estábamos tratando de ver cuál era su comportamiento y el sujeto no se manifiesta, ni el talento en este caso, ni
el sujeto, el niño con esa discapacidad social no se va a manifestar de igual forma cuando él percibe la presencia de los investigadores. Pero cuando eso se hace habitual en varias sesiones, pues entonces el sesgo subjetivo en el resultado que estamos obteniendo, pues entonces disminuye. También el emplear varios observadores en cada situación, pues permite ser más objetivo, pues hay una mayor dirección que se puede ir, es decir, que se puede ir encaminando. Pudiéramos decir que, bueno, pues puede estar más atento a todo lo que va transcurriendo en torno a esos fenómenos que nosotros queremos observar. Es importante también que nosotros planifiquemos unas sesiones de observación que no sean demasiado largas. ¿Por qué? Porque también el observador, pues bueno, tiende a cansarse. Otro elemento importante también es tener en cuenta los prejuicios, la falta de motivación y otros elementos de carácter subjetivo. Si el investigador, esa persona que está observando, se siente cansada, no quiere, no está motivado, pues entonces en su rostro él lo va a reflejar, pero además también en los resultados, en lo que está viendo, va a estar presente. Por otra parte, también hay que cuidar mucho la afectividad, todos los efectos, el efecto Pigmalión, el efecto de que nosotros nos identifiquemos con una persona. Por ejemplo, estamos viendo un niño que tiene determinada discapacidad, nos está recordando a alguien que tiene una afectación, un hijo, un sobrino, y entonces nosotros pues muchas veces no volcamos de manera estricta lo que estamos observando. Por eso es tan importante complementarlo con otros medios de observación, pero además otro elemento importante también es registrar el fenómeno inmediatamente que haya transcurrido para evitar nuevamente este sesgo subjetivo, elementos que tengan que ver con el olvido. Otro elemento también importante que se debe realizar es diferenciar la descripción del observado. Generalmente nosotros lo hacemos con dos columnas, es decir, donde usted describa ese fenómeno y donde usted lo interprete. De manera que entonces eso puede ser valorado también por un conjunto de investigadores y donde también la subjetividad pues tiene menos presencia. El entrenamiento a los observadores con las características del método es algo importante y es lo que estamos tratando, por ejemplo, en el día de hoy de hacer con estos estudiantes que van y con, en definitiva, los colegas que van a trabajar en esta observación. Lo otro también es que nosotros, la observación, nosotros no podemos evitar el uso espontáneo de la observación, ni brindar apoyo a un niño que vemos, es decir, en el aula, nosotros no podemos intervenir porque entonces estamos ya falseando la información. También es importante la utilización de métodos de observación que van a garantizar mucha más fidelidad. Digamos, por ejemplo, las guías, las paredes unidireccionales, transparentes, las cámaras, las grabadoras, y que eso, por supuesto, al mismo tiempo trate de no afectar la observación que estamos realizando, pero nos va a garantizar la objetividad. Sabemos que no siempre podemos contar en las aulas, pero que siempre que tengamos la posibilidad lo utilicemos. En cuanto a los tipos de observación, la observación puede ser externa o interna. Interna cuando nosotros nos autoobservamos, cuando registramos qué está pasando con nosotros y por supuesto aquí está interviniendo la subjetividad, hasta inconsciente pudiéramos decir, de la persona que está siendo investigada. Y la externa, pues bueno, es la que nos referimos cuando usted está observando a determinados sujetos, como en este caso le estamos en su determinada actividad, en este caso fundamentalmente la actividad escolar, la actividad de relacionarse con otros niños, con la familia, en fin. Según el grado de conocimiento también, esa entrevista, esa observación, disculpe, puede ser abierta o puede ser encubierta. Abierta, yo claramente voy a un lugar y estoy observando. Encubierta cuando no siempre, es decir, cuando no lo hago de manera que sea visible a los demás. Y entonces aquí, esto, por ejemplo, cuando utilizo las cámaras de Gesell, cuando utilizo micrófonos, cuando utilizo, en fin, esto nos da la posibilidad de que sea encubierta y tiene una gran objetividad, logra una gran objetividad porque no está la presencia del investigador permeando o impactando en esos sujetos. También por el lado de inclusión del investigador es importante tener en cuenta que puede ser una investigación no participante o participante. No participante, el observador se mantiene ajeno al fenómeno sin intervenir. Y usted está observando qué está sucediendo a partir de sus indicadores, ¿verdad? De toda su guía de observación. Y la participante es cuando usted realiza la observación, pero como miembro del grupo. Por ejemplo, en Cuba mucho tiempo se realizaron investigaciones con grupos de adolescentes, rockeros, con grupos de adolescentes en determinado. Y esto tenía gran valor. ¿Por qué? Porque usted está observando, pero no está impactando en ese grupo y hay un comportamiento normal. Siempre teniendo muchísimo cuidado en que esto no sea descubierto. Por ejemplo, les puedo contar una anécdota y no voy a revelar nombres, pero hubo un tutor que
realizó para ayudar un poco a la persona que estaba haciendo la investigación, pues él se fue observador, pero participante, y en este caso en un grupo de psicoterapia. Esa persona salió por determinado motivo una vez por los medios visuales, y las personas del grupo se sintieron traicionados. Él realmente se estaba comportando con toda sinceridad, planteando en aquel grupo de psicoterapia que se estaba llevando a cabo sus problemas, pero las personas se sintieron mal porque se dieron cuenta que era psicólogo y que entonces esto podía. Entonces hay que ser muy cuidadoso con esta investigación participante, no se vaya a revelar la identidad y se sienta entonces, el sujeto se sienta traicionado. También entonces, por el grado de intervención del investigador, puede ser, le decíamos, directa o indirecta. Directa cuando la realiza el propio investigador, indirecta cuando se vale de otros investigadores o de otros sujetos para que lleven a cabo la investigación, como es el caso, por ejemplo, que se va a hacer con los propios estudiantes del semillero. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de la observación? Está claro que permite registrar, es muy valiosa en la investigación educativa, porque permite registrar el fenómeno en el momento y en el lugar que ocurre de manera inmediata y de manera directa. Porque además la observación, exceptuando la interna, es independiente de la capacidad o disposición de los observados, ¿verdad? Al hablar de sí mismo. Además que se puede aplicar a cualquier edad, a cualquier nivel cultural, a cualquier sujeto, y que se adapta bien a nuestras investigaciones educacionales, porque se puede operar en condiciones naturales. Y eso resulta muy ventajoso, ¿verdad? Y se constituye entonces en uno de los métodos básicos justamente para la investigación. Las limitaciones están por supuesto en que se puede demorar mucho la aparición del fenómeno observado. Además de que muchas veces cuando se adopta la observación abierta, puede impactar, les decía, la presencia de extraños. Los factores subjetivos también del observador, les ponía el ejemplo, pueden alterar la objetividad de los datos recogidos. Y bueno, pues también, como siempre, están incidiendo las motivaciones, los deseos, la disposición y la subjetividad del investigador en este sentido, que está claro que es importante tener en cuenta. Ahora, nosotros decíamos que existían otras, además de este método, otras técnicas que eran valiosas a utilizar, y dentro de eso tenemos técnicas interrogativas que se pueden complementar con la observación. En este caso está la entrevista, que es una técnica abierta que tiene como objetivo obtener información. Hay otros tipos de entrevistas, ¿verdad? Que son entrevistas individuales de orientación, de brindar información, que quizás en otro momento de la investigación es para aportar los resultados. Pero aquí yo hago hincapié en algo. La entrevista es para obtener información. Nosotros a veces vemos los medios y en los medios, sobre todo la televisión, los medios audiovisuales, plegados de entrevistas donde no se deja hablar del entrevistador. Y esto es, yo pienso, que el error más severo en una entrevista. Esta es considerada un procedimiento auxiliar, sin embargo, tiene es una técnica principal en la obtención de información por su valor, porque generalmente, es decir, y todo lo que nosotros podemos contrastar en la propia observación, incluso entre la autoobservación y la observación externa, pues entonces lo llevamos a cabo. Incluso todos los resultados de técnicas investigativas, nosotros aplicamos siempre determinadas entrevistas de profundización. Y aporta una gran objetividad. Y en este sentido sí es importante también aclarar que para esta técnica en particular es importante el desarrollo del lenguaje intelectual del investigador, y por supuesto de manera esencial la comunicación, como en todo, pero aquí de manera esencial para el éxito de esa entrevista. ¿Cuáles tareas tenemos nosotros para poder realizar la entrevista? En primer lugar, nosotros volvemos a algo que se va a mantener en toda la aplicación de los métodos, y es que nosotros tenemos que determinar los objetivos específicos. Disculpen que se fue atrás, no sé por qué. Sí.
Los objetivos específicos de la entrevista, teniendo en cuenta, por supuesto, el diseño teórico-metodológico, igual la determinación de nuestra variable, su definición, su operacionalización para la determinación de esos indicadores que nos van a permitir elaborar esas preguntas. Y además, la claridad y precisión de esos indicadores. Eso es esencial para cualquier investigador y vamos a ver que es recurrente en todos los métodos porque es algo esencial en nuestro diseño metodológico. Otro elemento importante es diseñar el tipo de entrevista. Según la cantidad de entrevistados, nosotros podemos hacer una entrevista individual o una entrevista grupal, que tiene sus especificidades y sus valías ambas. Por otra parte, también tenemos que determinar el tipo de entrevista, en que ese tipo de entrevista sea estandarizada, no estandarizada o semi, ¿verdad? Vamos a ver entonces que en este caso, al hablar de esta entrevista, puede ser no estandarizada cuando nosotros damos elementos muy generales al sujeto y esperamos que el sujeto narre todos sus puntos de vista. Esto se utiliza mucho en las investigaciones cualitativas porque tiene una información fundamentalmente ideográfica y tiene gran valía, pero como ustedes ven, es decir, es como muy libre. Tiene, les repito, la valía que usted le da y el sujeto comienza a narrar. La estructurada, pues hay toda una serie de puntos fijos en esa investigación donde nosotros, es decir, incluso de preguntas, donde a partir de esos indicadores o esos temas generales, el sujeto pues debe desplegar a partir del intercambio con el investigador, entrevistador en este caso, y una semiestructurada que a pesar de que utiliza ese listado de preguntas, es mucho más flexible en las preguntas, hay una combinación más y está buscando también más, se logra mayor datos cualitativos, porque hay una mayor flexibilidad a la hora de realizar las preguntas. Vamos a ver nosotros también que en cuanto hay elementos importantes que tienen que ver con las condiciones de la entrevista y esas condiciones hablan de que es necesario aplicar una técnica de indagación para volver cuando en la entrevista, es decir, les voy a hablar ahora de condiciones generales para después detenerme en los diferentes momentos de la entrevista y de las características de las preguntas, pero sí condiciones muy puntuales de la entrevista que tiene que ver, ya les decía, con la aplicación de esta técnica de indagación, donde nosotros cuando se va un asunto, un indicador, un elemento importante que quedó detenido o que no quedó suficientemente abordado por el entrevistador, volver a eso, ¿verdad? Es decir, reforzar las respuestas anteriores es una condición importante de la entrevista. Nosotros tenemos que trabajar mucho con nuestros gestos, con la pausa, para dar a entender que se espera más respuestas. Si inmediatamente que el sujeto termina de responder, yo estoy, es decir, con la siguiente pregunta, el sujeto dice, ya lo dije todo, ya terminé, pero el manejo del silencio, por supuesto, no puede ser un manejo de un silencio tan largo que impaciente al entrevistador, pero el manejo del silencio, el manejo de gestos con seguridad, de gestos con interrogación, con avidez, pues entonces demuestran esto que desde una postura muy asertiva, pues entonces hacen al sujeto pues continuar su información. Otro elemento importante es la utilización de la pregunta neutral. Es un elemento importantísimo porque yo tengo que procurar que el sujeto emita información y para eso entonces es muy conveniente plantearle al sujeto, ¿podría usted hablarme un poco más acerca de...? Y otro elemento también importante es comprobar las notas sobre esas cosas principales para nosotros, les decíamos, pues entonces volver a estos elementos que habíamos trabajado y que no habían quedado suficientemente reforzados o ampliados durante la práctica de la entrevista. Ahora, ¿cuáles son las partes para entrar entonces en estas condiciones de la entrevista, pero de manera ya más puntual, las partes fundamentales de una entrevista? Bueno, dentro de esas partes fundamentales, es decir, hay 3 partes fundamentales. Y la primera es el inicio o apertura de la entrevista, donde el objetivo primordial de ese momento es el establecimiento del rapport. Esto es básico en una entrevista, que yo logre establecer el rapport. Y fíjense que establecer el rapport significa que se acepte
que muestre interés por la entrevista, para que ese sujeto pueda cooperar activamente en logrando la información requerida. Porque además esos primeros momentos que son tan tensos en cada una de las entrevistas, pues entonces también lograr distender esa situación. Es fundamental desde el primer momento, entonces plantearles una demanda, una consigna, en la cual debe quedar claramente establecido cuál es la competencia del investigador, qué pretende el investigador, qué quiere de ese entrevistado el investigador, y algo muy importante, donde quede bien planteado la confidencialidad del investigador. Ahora, hay otro momento muy importante en la entrevista. Una vez logrado ese rapport, si yo no logro el rapport, la entrevista no tiene, es decir, no tiene ningún resultado, aun cuando yo tenga elaborada todos los elementos a tener en cuenta en cada una de las preguntas. Es decir, esta es una parte determinante en la realización de la entrevista. La parte central, el objetivo, por supuesto, es explorar la temática investigada, y algunas sugerencias prácticas para eso es que, en primer lugar, y volvemos a insistir, si la meta de la entrevista es obtener información, pues hay que dejar hablar al entrevistado. Usted debe evitar intercalar comentarios y en lugar de eso utilizar frases sencillas como continúe usted, por favor, usted decía, y es decir, y todo esto unido a una gesticulación y una verbalidad que apoye esto que estoy diciendo. Otro elemento muy importante es que el investigador no es el entrevistador. En este caso, no es un juez. Usted debe evitar cualquier criterio que enjuicie, que valore lo que está diciendo el entrevistado. Usted no puede interferir en el desarrollo de lo que él está planteando. Otro elemento importante a tener en cuenta es garantizar que la entrevista no se desvíe de los propósitos. El entrevistado va a tratar de llevar la entrevista por los caminos, sobre todo si no le resulta cómodo el tema, por los caminos que él determine. Y usted entonces tiene que tratar de alar, ¿verdad? Y llevarlo nuevamente al foco. Estábamos hablando de, usted me decía que son elementos o frases que nos permiten atraer de nuevo al objetivo de la entrevista. Hay que respetar los silencios del entrevistado. No podemos forzarlo con preguntas apresuradas, hay que dejarlo que reflexione, que se tome el tiempo necesario para ello. Algo muy importante en la entrevista es observar atentamente al sujeto, sus gestos, sus expresiones, las inflexiones de la voz, si la voz se cuartea, si la persona está temblando, si las manos empieza a hacer muchos gestos, si sus ojos se llenan de lágrimas, si está hablando muy rápido, si se detiene. Es decir, nosotros tenemos que ser, si cambia de posición, si cambia la mirada de un lugar a otro, tenemos que ser muy observadores en este sentido. Otro elemento también muy importante al hacer las preguntas es el siguiente. Nosotros tenemos que evitar preguntas irrespetuosas. Por ejemplo, ¿usted es analfabeto? No, nosotros tenemos que buscar, bueno, ¿y usted con qué frecuencia lee el periódico? Si queremos preguntarle a algún padre y nosotros estamos viendo. Es decir, hay que evitar cualquier tipo de pregunta irrespetuosa. Hacer una pregunta cada vez de manera clara y sencilla. Si yo utilizo un lenguaje muy rebuscado, entonces aquí estoy denotando como determinada superioridad. Eso no quiere decir que yo me ponga, digamos, estoy hablando con un joven que tiene determinada conducta predelictiva, pues entonces hablar en un lenguaje chabacán, no. Pero sí que quede claro, sencillo, adecuado a su edad, a su nivel cultural, y hacer una pregunta. Si yo hago más de una pregunta, yo estoy pensada a que me va a responder la que quiere. Otro elemento importante es que yo tengo que evitar las preguntas que impliquen monosílabos de respuesta, que brinden, ¿verdad?, una respuesta también. Es decir, si no utilizar una encuesta, yo tengo que propiciar, yo les decía, hábleme por favor acerca de, para que el sujeto pues muestre todo lo que está sintiendo. Por otra parte, también tengo que evitar que haya una respuesta anticipada. Es cierto que los padres tenemos una gran incidencia, si poniéndole o dejando que él esté tanto tiempo frente a los medios audiovisuales en este retraso que está teniendo su hijo del lenguaje. Yo le estoy dando la respuesta al sujeto, entonces yo no puedo, si estoy haciendo una entrevista al padre, pues entonces dar la respuesta anticipada. Lo otro es que tengo que ser sensible al entrevistado. Si yo veo que el entrevistado se siente muy mal, pues entonces utilizo una llamada pregunta colchón que no me da información, pero que sí me va a permitir que el entrevistado se acomode y volver entonces al hilo que estaba siguiendo. Lo otro tiene que ver con, por supuesto, no exagerar los gestos y expresiones. A veces si el estudiante, si el entrevistado me está diciendo algo, una carcajada enorme, pues evidentemente trae o incide en esto que estoy diciendo. Si yo un asombro excesivo, pues también estoy
logrando que ese entrevistado pues, lo logre neutralizar. En la conclusión o el cierre no deja de ser importante. Es muy, muy importante también esta parte de la entrevista, y lo que tiene como finalidad resumir brevemente la entrevista, pero también es el momento en que puede aflorar mucha información. Yo recuerdo que cuando nosotros hacíamos las entrevistas para entrar en la universidad a los estudiantes, cuando nosotros hacíamos así, cerrábamos la libreta y le decíamos, bueno, hemos terminado la entrevista, ¿hay algo más que usted quiera decirme? Ahí era cuando el sujeto de verdad hablaba y entonces nos decía, ¿y yo me puedo cambiar de carrera? Ya nosotros veíamos que no tenía ninguna motivación por entrar en esa carrera en específico. Pero el hecho de aprovechar este momento final es esencial, pero también es para agradecer al sujeto la información brindada, para promover sentimientos de satisfacción, de agrado, para dejarlo predispuesto o dispuesto favorablemente. Es decir, que nunca se recomienda un cierre abrupto en la entrevista. Fíjense que otro elemento también son los procedimientos para nosotros registrar esa información de la entrevista. Yo tengo que, cuando no tengo la posibilidad de grabarlo, utilizar algún sistema que, por supuesto, yo tengo que preguntarle siempre al entrevistado, ¿usted está de acuerdo con que yo tome nota o con que yo grabe? Es decir, este consenso es importante. Y donde utilizar entonces abreviaturas y, sobre todo, tan pronto culmina la entrevista, inmediatamente pues nosotros ponernos a procesar esa información. Es importante también registrar todo lo que tiene que ver con los gestos que habíamos observado para lograr esa objetividad en los resultados de la entrevista. Además, buscar entonces procedimientos. Cuando la entrevista es estandarizada, tenemos ya prefijadas no estandarizadas las categorías, es decir, cuando son estructuradas. Pero si no, yo tengo que abrir como en columnas determinadas categorías en las respuestas más abiertas y utilizar determinadas categorías. Por ejemplo, me habló excelencia, y voy abriendo a partir de esas categorías y a partir de ahí voy registrando lo que obtuve. Se pueden hacer, yo les decía, determinadas columnas donde se registren a veces palabras exactas de los sujetos, agradable, útil, por ejemplo, una entrevista que esté haciendo en torno a una actividad. Fíjense que es muy importante el cómo yo logre registrar esta información porque eso me va a permitir a mí perfeccionar la entrevista, porque yo también tengo que hacer algo importante en este procesamiento y es hacer una especie de pilotaje para ver si la entrevista funciona o si no funciona. Vamos entonces a continuar viendo brevemente las ventajas. Evidentemente, la entrevista nos permite una amplia información, proporciona una información descriptiva, nos permite retroalimentar de lo que obtuvimos en la observación, pero además muchas personas prefieren, antes de llenar papeles, hablar. Lo que sucede es que requiere más tiempo y que, por supuesto, entonces es necesario también la preparación del entrevistado para que influya positivamente en esa entrevista. Vamos entonces a ver otra técnica de interrogativa que tiene que ver con la encuesta, que también es recogida de información, pero en este caso se realiza en preguntas escritas en un formulario impreso, donde nosotros entonces se obtienen una serie de conocimientos, de opiniones que se vuelcan en ese cuestionario, que en definitiva es el instrumento que se utiliza, donde quedan expresadas las actitudes, las intenciones, y donde como primera tarea nuevamente tenemos, es decir, la determinación de los objetivos de la encuesta, teniendo en cuenta el diseño teórico-metodológico y nuestras variables. La selección del tipo de encuesta es importante. Según la vía de obtención de la información, puede ser directa, cuando nosotros la aplicamos directamente a los sujetos encuestados, o cuando es indirecta, cuando lo hacemos a través del correo, de la prensa, del teléfono, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, hay muchas encuestas o cuestionarios que se realizan para ver opiniones en torno, digamos, a programaciones, en torno a determinados fenómenos sociales, que se utiliza mucho esta vía indirecta. Y nosotros entonces ir al diseño del cuestionario. En el cuestionario, ¿qué tenemos que tener en cuenta en primer lugar? Ese rapport que hacíamos verbal en la entrevista, aquí es una consigna escrita. Necesariamente es uno de los errores que más encontramos muchas veces en investigaciones estudiantiles, sobre todo, y se los recomiendo entonces a los semilleros, que yo tengo que tener una consigna donde yo explique y donde yo enamore al sujeto
¿verdad? Es decir, para que él realice, donde yo hable de la confidencialidad, donde hablo de la importancia de los resultados, donde explico qué es lo que él tiene que hacer. En definitiva, estas encuestas, estimado papá o estimado profesor, estamos realizando una investigación, entonces yo no tengo que decir el objetivo real de la investigación, sino a uno que convoque y que tenga que ver con lo que estoy haciendo para potenciar los talentos o para caracterizar a sus hijos en función de mejorar su aprovechamiento académico. Por ejemplo, necesitamos de su respuesta sincera, profunda, que es absolutamente confidencial. Muchas gracias. De alguna manera, es decir, es ese establecimiento de rapport con el investigado. Hay preguntas, hay una serie de preguntas que según su función son de contenido cuando yo abordo los indicadores directamente, ¿verdad? La temática directamente. De control cuando yo verifico o compruebo lo que en algún momento vi en el indicador y aquí lo vuelvo a controlar. A ver, dicho de otra manera, hecha de otra manera, ¿qué ha pasado? Por supuesto, también entonces serían las preguntas de filtro, donde yo tengo que saber, digamos, si yo voy a preguntar sobre un programa o plan de estudio, si la persona lo conoce, y esas son las llamadas preguntas de filtro. Y una pregunta colchón que no me da mucho conocimiento acerca de los indicadores, pero acomoda al sujeto y hace que el sujeto como que respire, abandone un poco el estrés antes de continuar con las otras preguntas. Según el grado de libertad de la respuesta, puede ser abierta. ¿Cómo considera usted la relación de su hijo con la maestra o con la escuela? ¿Cómo considera usted la motivación de su hijo con la escuela? O pueden ser cerradas. En la cerrada pueden ser dicotómicas o politómicas. ¿Considera, se siente usted o le agrada a usted la relación que el maestro tiene con su niño en el aula? Sí, no. Pero puedo entonces hacer la mixta. ¿Por qué? Entonces, estos son diferentes tipos de preguntas que sobre todo yo tengo que lograr un material que sea creativo. Según la coincidencia con el objetivo y el contenido, también entonces yo puedo encontrar determinadas preguntas. Preguntas entonces que, y déjenme un poco volver atrás y decirles algo. Yo tengo que lograr que ese cuestionario resulte atractivo y sobre todo que ese cuestionario no tenga una misma tipología, de manera que entonces la persona diga, no, yo lo terminé rapidísimo y empieza a marcar y a marcar hasta abajo cuando ese tipo de cuestionarios ocurre. Es decir, yo tengo que lograr una variedad importante ahí en la pregunta, cuando esas preguntas también, lograr entonces que esas preguntas yo puedo, es decir, tener una relación directa entre el objetivo y el contenido o que esa relación no ocurra así. Es importante también nosotros en cuanto a esta realización de la pregunta, que se haga una formulación adecuada y comprensible y que la pregunta esté escrita de manera clara, donde no se utilice un lenguaje rebuscado, donde no sea muy larga esa pregunta, donde se haga una secuencia de las preguntas, que esa secuencia es denominada, es decir, utilizando la técnica del embudo, de donde yo voy de lo más general a lo más particular, de lo menos comprometedor a lo más comprometedor, ¿verdad? Y donde les decía, yo logro una estructura que sea atractiva, que no sea excesivamente larga para el investigado, donde las preguntas también no resulten irrespetuosas, no resulten agresivas. En ese sentido, pues yo tengo que tener en cuenta esa secuencia de preguntas. Y en la organización del cuestionario, pues tengo que ver incluso hasta el tamaño de la letra, que la persona lo vea, que la persona se sienta cómodo realizando, donde yo le deje el espacio para las preguntas abiertas. Otro elemento importante aquí es la aplicación del pilotaje, es decir, esa aplicación a un cierto grupo de personas para ver si mi encuesta corre o no corre, pudiéramos decir. Vuelvo a insistir nuevamente, para nosotros no nos sirve la encuesta de una investigación para la nuestra, porque esa investigación posiblemente no tenga las mismas variables que la nuestra, ni la misma, es decir, no tiene los mismos indicadores. Entonces, aunque yo veo una encuesta muy bonita y que se relaciona, pues yo tengo que elaborar la encuesta en dependencia de mis indicadores. Otro elemento importante es el establecimiento de las condiciones indispensables para la realización de la encuesta, que haya iluminación, que la persona tenga los materiales para poderla responder y no tenga que estarle pidiendo desde al lado, que la persona no esté apurada por irse, que incluso la propia persona que la está realizando no esté, es decir, favorablemente, es decir, en su rostro, y para eso lo tiene que sentir, se sienta cómodo delante de aquel grupo de investigadores, donde a veces uno se siente rechazado cuando llega al lugar. Entonces esto hay que manejarlo de manera
adecuada. Y les decía, es muy importante entonces esa preparación de cómo yo voy a aplicar ese instrumento a la muestra para poder garantizar esa recogida o procesamiento de información que sea adecuado. Aquí yo les traigo un ejemplo, es decir, de cómo yo lo puedo, un tipo de pregunta que en este caso es politómica, lo puedo hacer también vinculado a una escala valorativa, la puedo hacer, es decir, la puedo hacer también vinculada a un diferencial semántico donde pongo dos pares también de adjetivos, digamos, y ahí yo voy poniendo, es decir, siempre lo que tengo que dejar claro es qué está implicando cada categoría, y para eso es tan necesaria esa consigna y esa explicación en cada una de las preguntas. Vamos a otro elemento donde, no sé si ya están un poquito cansados, pero ya estamos en los elementos finales, que son las pruebas psicológicas y las pruebas pedagógicas para la caracterización psicopedagógica, y que permiten igual aproximarnos a esas particularidades individuales. Muchos de los resultados en este tipo de pruebas después yo los llevo a una entrevista de profundización o los llevo incluso a la propia elaboración, si quiero, de esa encuesta. Estas se crean con dos propósitos fundamentales: el propósito diagnóstico y, por supuesto, el pronóstico, como tenemos nosotros, es decir, desde nuestra propia concepción, es decir, es el diagnosticar, el caracterizar, pero para favorecer el desarrollo, para hacer algo con ese diagnóstico. Y la diferencia principal entre las pruebas psicológicas y las pedagógicas está en el objetivo general. Las pruebas psicológicas buscan las características, permiten profundizar las características psicológicas de la persona, y las pedagógicas en el rendimiento, en el aprovechamiento en cada materia, en definitiva. Vamos a ver entonces nosotros que en cuanto a la valoración de las pruebas psicológicas, que ustedes saben, y sobre todo aquí en la universidad se trabaja mucho toda una serie de baterías psicológicas. Nosotros recomendamos fundamentalmente para el área de la caracterización psicopedagógica la utilización de técnicas proyectivas. Por ejemplo, para niños resulta muy valioso el dibujo de la familia, el dibujo libre. Son pruebas valiosísimas. También las historias, por ejemplo, de Madeleine Thomas, técnicas proyectivas o cualquier otra prueba al respecto, pero dan muchos elementos en torno a todos los elementos emocionales y afectivos del sujeto, y por supuesto hay toda una serie de pruebas para indagar en el nivel cognitivo de los sujetos. Y aquí las vamos a combinar en dependencia, bueno, en un caso para la discapacidad social, en otros casos para el talento, que ya sí serían muy puntuales y que también vamos a dar orientaciones muy precisas a los estudiantes en este sentido. Pero sí, en sentido general, queremos hablar de que las pruebas psicológicas son una vía relativamente reciente, pudiéramos decir, de la valoración de las cualidades de la personalidad, si hablamos de la antigüedad de la ciencia, que respondió a demandas de la práctica, a la necesidad de vías rápidas, sencillas y válidas para estas caracterizaciones psicopedagógicas, que son muy utilizadas en las investigaciones para una mejor comprensión del desarrollo de los procesos cognitivos y afectivos volitivos, y que nos aportan datos adicionales para nosotros poder realizar el trabajo. Por ejemplo, elementos de motivación. Cuando yo conozco las motivaciones fundamentales de ese niño, pues entonces yo sé cómo trabajar, qué tipo de tareas realizar en función del desarrollo, de esa compensación que yo quiero hacer de ese estudiante e incluso de ese talento. Vamos a ver nosotros también que en cuanto a las pruebas pedagógicas, también posibilitan conocer la efectividad de la enseñanza, en definitiva, de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y entonces son utilizadas como control del proceso docente, se orientan a diferentes objetivos del investigador y pretenden evaluar desde el rendimiento académico, utilizándola, por supuesto, con gran frecuencia en investigaciones educacionales para diagnosticar o para caracterizar el estado, en definitiva, en que se encuentra, para ver incluso las propias, el rendimiento en cada una y el desarrollo de habilidades, de conocimientos, de estrategias de pensamiento del sujeto. Dentro de los tipos de pruebas pedagógicas están las pruebas de desarrollo, los ensayos tradicionales o sencillamente pruebas que pueden ir de lo oral a lo escrito, y las pruebas con respuesta breve, objetiva, sobre todo de marcar mucho y que también de identificar, de marcar. Y que estas pruebas, es decir, también a esta división, las pruebas pueden presentar características de los dos tipos, es decir, se pueden combinar también. Pero lo que sí está claro es que atendiendo entonces al grado en que se trabaje, atendiendo a cualquiera de las dos vertientes que se trabaje, sea
caracterizar el talento o la discapacidad social, pues entonces se van a aplicar determinados tipos de pruebas pedagógicas que sin lugar a duda ofrecen muchísima información. Hay otra información también muy importante, otra técnica muy importante, que son los test sociométricos. Los test sociométricos que son valiosísimos y que permiten la modelación de las relaciones interpersonales en el grupo. El método sociométrico se basa fundamentalmente en que el grupo seleccione un estudiante o varios estudiantes con los que quisiera realizar las actividades fundamentales o con los que quisiera, digamos, relacionarse en su grupo informal o vinculados, por ejemplo, con la referentrometría, las opiniones más importantes para el grupo. Y es muy valioso el test sociométrico en tanto nos da una fotografía de qué está pasando en el grupo. Además, resulta muy cómodo el test sociométrico en el sentido de que yo lo puedo aplicar tantas veces como quiera, en que su elaboración es fácil, es sencilla y que nos permite ver qué pasa con las interrelaciones grupales, cómo circula la información, y eso nos va a permitir nosotros también ver cómo podemos estructurar las diferentes relaciones. Incluso yo les puedo hablar, por ejemplo, hasta de una investigación que en una ocasión trabajé para los miedos en los niños, digamos, en torno a la formación de hábitos, en este caso para hábitos de higiene bucal, y trabajé el test sociométrico para ver cómo yo lograba vincular a esos niños, con quiénes los vinculaba, cómo entraba para yo entonces poder trabajar los miedos, además de otros elementos que trabajé al respecto. Otro elemento también, otra técnica también muy valiosa, que la utilizaba mucho ese gran psicólogo, que también muy trabajado en la psicología, que es Piaget, y es la biografía. Queda muchísima información en torno a los sujetos. La limitación es que todo registra, por supuesto, el comportamiento externo observable, y sobre todo cuando lo escriben, en este caso cuando queremos que los adultos lo escriban de los niños, y por supuesto también influye la subjetividad del observador, nos dan medidas también, aquí influye menos, perdón, la subjetividad del entrevistador, pero sí de la persona que está haciendo, es decir, que está haciendo la biografía como tal, pero sin lugar a dudas nos aporta datos importantes para a partir de ahí entonces nosotros elaborar entrevistas, para utilizar otras técnicas valiosas. Nosotros entonces, hasta aquí, hemos presentado estos métodos empíricos que hemos querido hoy con ustedes trabajar, y les decíamos que el objetivo era que ustedes lograran explicar estos métodos, pero no obstante nosotros tenemos una tarea que se van a hacer trabajos en equipo con los propios semilleros, que eso sí ya se verán cómo van a formar los equipos, pero donde van a elaborar concretamente es decir, la guía de observación para el método de la observación, la guía de encuesta, la entrevista, la prueba sociométrica, es decir, cómo la van a realizar, en qué grupo, con qué objetivo la van a realizar, las pruebas psicológicas y la prueba pedagógica, si van a aplicar alguna de ellas. Y eso justamente se va a ver en próximas actividades. Para elaborar eso, por supuesto, hay una actividad precedente, que es la del doctor Emilio, en torno a analizar el talento y la capacidad, la discapacidad, en este caso, que se va a caracterizar. Y entonces nosotros lo que queremos es que en esa próxima actividad pues se expongan estos resultados. Realizaremos un taller. Para los que están aquí presentes, pues bueno, tienen esa tarea para sus investigaciones, ir elaborando, que es lo que continuamente entonces se va haciendo. Y con esto entonces nosotros queremos finalizar, pero antes de dar las conclusiones, más que darlas nosotros, a mí me gustaría que brevemente ustedes por el chat pues, dijeran, nos expresaran una frase, una palabra que les sugiere esta actividad y que ustedes consideren que sea trabajada o expresada como la conclusión de esta actividad. Entonces les doy la palabra y rapidito para ver qué nos pueden escribir al respecto. ¿Alguna conclusión? Bueno, a ver, ¿alguien más que vaya participando? Bueno, yo les voy a ver, María Bello, a ver. Sí. Más que decirle una palabra, lo que quiero hacer dos preguntas. Ok.
Por ejemplo, cuando ustedes hablan de estudiantes semilleros, ¿a qué se refieren? Porque ese es un término que aquí en Dominicana no lo utilizamos. Y la otra es, cuando se hace una observación de manera encubierta, ¿no se está respetando la privacidad del entrevistador? Ajá, la primera pregunta, para no, a ver, si hacemos dos preguntas, acuérdense al mismo tiempo que nos pasen una entrevista. Vamos a empezar a ver con la primera. Ok. A ver. ¿A qué ustedes le llaman estudiantes semilleros? Hay más, no escucho. ¿A qué le llamamos? Profe Odalis. Estudiantes semilleros. Ah, sí, sí. En Dominicana no se utiliza. Sí, los semilleros es como una especie de círculo de interés. De todos modos, ahora yo le voy a dar la palabra al moderador antes de comenzar a responder las preguntas, que también quizás pueda ampliar esa información. Los semilleros son círculos de interés de los estudiantes para prepararse en investigaciones y por supuesto se preparan investigando, pero se les va dando este tipo de actividades para elevar su preparación. Me decía el doctor Emilio, el moderador me estaba pidiendo la palabra. Sí, complementando un tanto su respuesta, profesora Odalis, que estuvo muy bien, y respondiéndole a la profesora María Bello, los semilleros son unas estructuras que se establecen en los programas universitarios en Colombia, a los cuales los estudiantes se asocian de manera voluntaria para recibir capacitaciones y formación en cuanto a adquirir habilidades investigativas. Los semilleros de investigación por lo general están adscritos a los grupos de investigación que dirigen profesores que tienen estas categorías en las universidades, y también hay una estructura a nivel nacional, una red que agrupa a todos los semilleros de las universidades de Colombia. Por lo tanto, los estudiantes que participan en estas estructuras formándose como futuros investigadores tienen la posibilidad de presentar trabajos, ponencias, investigaciones que van realizando poco a poco bajo la coordinación de profesores investigadores que les realizan esta tarea. De hecho, esta conferencia forma parte del semillero CIET, que es el semillero de psicología educativa que está adscrito al grupo de investigación SICUS del programa de psicología de la Reformada. Pero casi siempre estas actividades, por su importancia o porque consideramos su nivel de actualización, la hacemos extensiva a todos los semilleros y también la hacemos extensivas a toda la comunidad académica y de otros lugares. Pero va dirigida a los estudiantes de estos semilleros de investigación que tenemos en la universidad. Sí. Gracias. Hay otra pregunta que nos hacía la doctora María Filomena, y es que si nosotros estamos respetando al sujeto con una observación encubierta. Es decir, nosotros tenemos que tener claros los objetivos de la investigación. Y si realmente, es decir, es un procedimiento permitido, sobre todo, les repito, en función del objetivo de la investigación. Por ejemplo, yo estoy trabajando con determinado grupo de jóvenes que yo quiero lograr favorecer su desarrollo, eliminar determinadas conductas. Yo tengo que conocer cómo funcionan. Entonces, habría que valorar en este sentido si estamos teniendo una falta de ética o realmente estamos en función de un desarrollo, además, como persona, como investigador también, yo voy a mantener una ética, yo voy a mantener una confidencialidad, digamos, con no personas ajenas a la investigación o en función de este desarrollo. Y por otra parte, también como observador, yo no voy, es decir, yo soy un observador participante, pero yo no puedo ser el miembro del grupo que más actúe, sino, es decir, tratar de no intervenir en este grupo, solamente ir recogiendo en lo posible información. Ajá. Esa es la respuesta entonces que tenemos. Para nosotros no resultaría, en dependencia del objetivo, un irrespeto. Es decir, lo que hay que ser muy cuidadoso, repito, en función de que el sujeto, es decir, no perciba esto, en el ser muy ético manejando el tema de la investigación.
Había otra pregunta también. Digo, no sé si la doctora María Filomena quedó convencida con la respuesta, o al menos esa es la explicación que nosotros tenemos, ¿no? Es decir, no quiere decir que sea la correcta, pero es lo que es utilizado, es decir, y ha sido utilizado por diferentes tipos de investigaciones, incluso no solamente por una investigación en el paradigma emergente. Y aquí lo voy a vincular con otra de las preguntas que se hacía. Me decía una pregunta que me hacía aquí un profesor, el doctor Luis, decía que si el cuestionario a qué paradigma respondía. Yo pienso que el cuestionario no responde a un paradigma. Es decir, que todos estos técnicas, métodos y técnicas pueden ser utilizados en cualquiera de los paradigmas. ¿Qué sucede? Que en el cuantitativo utilizo fundamentalmente el experimento, pondero el experimento, pero no quiere decir que no utilice la observación. No quiere decir que yo no utilice el cuestionario. Lo que yo proceso sus datos de una manera, se lo aplico de una manera de una muestra representativa. Ese mismo instrumento yo lo puedo utilizar, en este caso utilizo más la entrevista porque me permite, o la técnica participativa, en el cualitativo porque me permite mayor intercambio, pero puedo utilizar también, ¿verdad?, una observación. El cuestionario puede ser utilizado también en este tipo, en lo que tengo que ver cómo lo utilizo, igual en nuestro paradigma emergente. Es decir, que no es que de un paradigma sea este método, lo que pasa es que los utilice de manera integrada. Como en el método no utilizan en los otros, aunque también en los otros se integra, se ponderan unos y el procesamiento que se hace de la información es diferente. La presentación de la muestra, por ejemplo, en el cuantitativo, en el cualitativo son poblaciones pequeñas, en el cuantitativo tiene que haber una muestra representativa obtenida científicamente. En el nuestro hay una combinación de métodos. Es decir, no sé si me entienden. Entonces, este sentido también, este tipo de observación es utilizada también y muy utilizada en la investigación cualitativa, se utiliza con bastante frecuencia este tipo de observación no participante. Quizás, profesora Odalia, apuntando un tanto a la respuesta que le daba a la pregunta del doctor Luis Gómez, está también asociada a su respuesta al paradigma dialéctico que fundamentalmente se sustentan las investigaciones que usted ha manejado. Acá en Colombia se abordan mucho más las investigaciones enmarcadas o en paradigma cualitativo o en paradigma cuantitativo. Es decir, hay una preponderancia a ubicar las investigaciones en esos dos paradigmas. No se utiliza, al menos desde los estudios que he podido realizar acá en Colombia, no se utiliza con la misma frecuencia investigaciones desde el paradigma emergente o dialéctico, que es en el cual usted ha tratado de explicar la utilización de estos instrumentos y de estas muestras. Por lo tanto, pueden haber otros puntos de partida, otras maneras de entender la ubicación de los distintos métodos, técnicas y procedimientos según el paradigma que se asuma en la investigación. Usted ha hecho mucho más énfasis en el paradigma emergente o dialéctico en este caso, pero también existen otras maneras de entender estas técnicas, métodos y entrevistas según el paradigma que se pueda asumir. Por aquí, profesor Odalis, también he estado leyendo algunos comentarios. El profesor Wilfredo también enfatiza en los semilleros que también se trabajan en su universidad. La doctora Margarita León también nos comparte experiencias nos plantea que han tenido muy buenas experiencias de trabajo en la Universidad de Guayaquil, en la cual ella trabaja. El profesor Luis también coordina semillero de investigación en la Universidad del Atlántico, también tiene mucha experiencia en trabajo con los semilleros. Y realmente son unos escenarios muy favorecedores en cuanto a la formación de los estudiantes en el orden investigativo. No quiere decir que todos los estudiantes que estén en los semilleros de investigación terminen siendo en un futuro investigadores, pero sí el hecho de participar en estas estructuras de formación los prepara, los ayuda y les da unas herramientas importantes que les permiten, una vez llegados a los últimos semestres, cuando enfrentan las asignaturas de proyectos de elaboración de tesis o de distintas modalidades para obtener su grado en los estudios de pregrado, obviamente llegan con un nivel de formación que marcan la diferencia porque han tenido todas unas experiencias en la investigación que los han ayudado. Yo creo que estoy revisando. sí.
Yo creo que justamente, es decir, estos comentarios nos llevaban a nuestro objetivo, que era un poco elaborar las conclusiones de la actividad. Y yo primero quiero partir de una conclusión que me parece importante puntualizar. Y es justamente de la necesidad de un rigor científico de la aplicación de los métodos, vuelvo a insistir, sobre la base de la determinación de un diseño metodológico, de un diseño teórico metodológico consecuente, de una determinación de la variable y de la determinación de los indicadores. Y otro elemento que ha salido de todo esto que se han planteado y que he visto en los comentarios está, es decir, en la necesidad de integrar una serie de métodos y bueno, y de darle, es decir, esa explicación desde el propio, es decir, desde el paradigma que se asuma. Y consecuentemente hay algo muy importante que ha salido y es la necesidad de la preparación y de la motivación de los estudiantes y de los colegas para investigar, es decir, el valor de la investigación y en ella el papel de la motivación. Por aquí teníamos a otra persona que nos estaba pidiendo la palabra, pero ahora se me fue. No sé si ustedes lo tienen. El doctor Reinier García también hizo alusión en su comentario acerca de la importancia que ha tenido para él y para su instituto el trabajo con los semilleros, que incluso ratifica que forman parte del modelo educativo que se maneja en el Instituto Superior de Puerto Viejo. Creo que es una práctica latinoamericana bastante favorable para la formación en el nivel universitario. Nos estaba pidiendo la palabra Cortés, pero ahora se me volvió a ir. No sé. Profesor Luis Gómez está pidiendo la palabra. Adelante, profesor Luis. La palabra, okay. Camilo Cortés también después para que me le den la palabra que hace rato me la está pidiendo. Vamos a ver. Sí. Buenas tardes, ya de tarde, ¿no? Buenas tardes. Sí. Ya casi estamos ya en el final de la actividad. Sí. Bueno, mis felicitaciones inicialmente al doctor Emilio y la maravillosa conferencia y disertación que acaba de hacer la doctora Odali, que sin duda es una persona con una experticia académica investigativa muy reconocida, y lo felicito por estos espacios importantes de formación profesional y personal para los semilleristas y para los docentes que hoy nos encontramos en esta sala. La doctora Odali tocaba un tema fundamental y es el tema de la ética del investigador. Así como el arquitecto tiene una ética, los médicos tienen una ética, los docentes e investigadores también hay una ética de los investigadores. Y esa ética es fundamental, sobre todo cuando en investigación educativa generalmente se trabaja, nuestro objeto de estudio son nuestros estudiantes en muchas ocasiones, y esos estudiantes en la gran mayoría de las veces, al menos que sean universitarios, son estudiantes menores de edad. Y trabajar con menores de edad representa una confidencia de esa información tremenda, al punto que para que un niño participe en una de nuestras investigaciones hay que pedirle permiso a sus padres. El tema de las fotos, no se pueden registrar fotografías de niños menores de edad, al menos que el padre pues, a través de una carta haya dado su consentimiento. Entonces eso es importante para los semilleristas, los muchachos que entran en este mundo, que tengan eso en cuenta para sus estudios de sus investigaciones. E incluso otra cosa, no menos importante, es el tema de la creación de los semilleros. En Colombia, en las universidades básicamente se ha venido avanzando tremendamente en la constitución de los semilleros, porque incluso eso se convierte en un criterio de calidad para que a los programas universitarios los acrediten. Cuando llega un parado académico a una universidad, una de las cosas que le pregunta a la universidad en su visita es cuántos grupos de investigación tienes tú, cuántos semilleros creados tienes tú, en qué eventos han participado tus semilleros,
Por ejemplo, este evento del día de hoy tributa a la visibilidad del semillero que organizó este espacio. Entonces se ha dado un brinco interesante con una tendencia positiva en la creación de los semilleros, que como bien lo decía el doctor Emilio, siempre el semillero tiene que estar adscrito a un grupo de investigación para que ese semillero tenga el aval institucional. Exacto. Sí, parece que nos quedamos sin... ¿Oiga? Muchas gracias al profesor Luis por su intervención. Por acá encontramos también comentarios de la profesora Maura Herrera del programa de Psicología de la Reformada, que le da las gracias al profesor Odalis y le plantea que fue un discurso muy estimulante para todos los participantes en el encuentro. José Junior, que es un estudiante del semillero, precisamente un semillerista nuestro, plantea excelente espacio, nos ayuda en nuestro crecimiento personal y profesional. El semillero SICUS presente. Wilfredo, el doctor Wilfredo nos plantea que se pueden establecer intercambios académicos entre las universidades que han participado en este encuentro. Bienvenido, profesor Wilfredo. Creo que estamos en la mejor disposición de seguir estrechando vínculos de intercambio académico. Bueno, en sentido general tenemos muchos comentarios positivos. Creo que eso nos alegra. También cualquier tipo de crítica, de análisis, de propuestas, de criterios en torno a futuras participaciones. Desde ya los estamos invitando para el primer foro virtual del grupo de investigación SICUS, que se debe estar desarrollando los días 29 y 30 del mes de octubre del presente mes, donde habrá una programación de diferentes conferencias. Será un foro virtual, se va a transmitir a través de Facebook Live y se van a estar analizando un grupo de conferencias que abordan las distintas áreas, las distintas temáticas del grupo de investigación, y también como una muestra del crecimiento y desarrollo que el grupo SICUS ha venido alcanzando en los últimos años dentro del ámbito académico. Desde ya los invitamos y los convocamos a estar atentos a las distintas pautas publicitarias que van a estar saliendo en las próximas semanas para que puedan participar del evento. Con mucho gusto los estaremos recibiendo por acá desde la Corporación Universitaria Reformada. En sentido general, le agradezco a todos por su participación, a nombre de las autoridades de la universidad, de Cassandra Mendoza, de Laura Rambal, nuestras asistentes de investigación del departamento, que han estado muy pendientes de todos los temas organizativos. Le damos las gracias. Y especialmente a la doctora Odalis, por su disposición, por su amabilidad y por todo su talento puesto en función de la formación de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, profesora Odalis. Le agradecemos mucho su participación y esperamos poder contar con usted para próximas sesiones de trabajo, de asesoría y de este tipo de actividades que tanto enriquecen a la comunidad científica. A nombre de todos, le ofrezco nuevamente nuestras felicitaciones, nuestro agradecimiento, y lo hacemos también extensivo a todos los que participaron y a todos los que estuvieron pendientes. A través del chat se ha estado compartiendo la información de en qué lugares pueden acceder a la grabación de esta conferencia. Estará en el sitio de YouTube de nuestra Corporación Universitaria Reformada, y también el audio se le estaría enviando a sus correos, a los correos que inscribieron como parte de esta conferencia. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Les deseamos un feliz día, bendiciones a todos, y nos alegra mucho que hayamos podido compartir este espacio. Gracias a todos. Saludos. Gracias. Chao, chao.